Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Saulo ha tenido una experiencia personal de encuentro con Cristo. Esta vivencia personal se completa con la dimensión comunitaria. Otro cristiano, Ananías, recibe a Saulo y le administra el bautismo. La relación con Cristo es también relación con la Iglesia, cuerpo de Cristo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, que por el amor del Espíritu Santo podamos resurgir a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Saulo, que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, vio una luz que venía del cielo. Lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora, levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él estaba orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Es inquebrantable su amor por nosotros, y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Aleluya, ale, aleluya, aleluya, ale, aleluya, aleluya, ale, aleluya,
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre de la misma manera. El que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí hay un tema muy interesante que justamente nos habla el Evangelio de San Juan. Carne y sangre. Carne y sangre. El que come, os repetí una y otra vez. Allí va, iñandeina. Pero Jesús lo dice de una manera bien cruda, ¿verdad? ¿Cómo comer? Porque ellos se van preguntando, ¿cómo va a ser esto, verdad? Y después muchos van a renunciar. Parece que va a ya una vez o cue, peabio. Ya una vez cue, peabio. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es muy importante. Se dice de una manera muy cruda. Pero esto de carne y sangre quiere decir el soma, el cuerpo, todo, hebreo, el dam, la sangre, ¿verdad? Todos estos elementos, queridos amigos, está significando la propia entrega, la propia vida. Mi carne, mi sangre, mi ser, quiere decir eso. She añeme en baite. Y por eso digo, el que coma mi carne, el que beba mi sangre. En un momento también, cuando la mamá, ¿verdad?, de los hijos de Zebedeo, ¿verdad?, viene y le propone, ¿verdad?, le propone y le dice: yo quiero que uno esté a tu derecha, el otro a tu izquierda. Es decir, estaba pidiendo privilegio, así como nosotros pedimos privilegio. Cuando vos seas presidente, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer. Es lo mismo que le está diciendo: yo quiero estar a tu derecha, a tu izquierda. Pues digo, la reina, Jesús, vas a ser el rey. Privilegio, bueno, eso parece luego que ya en aquel tiempo, ¿verdad?, se vivía así, ¿verdad? O sea, ya pensaba en nosotros o nosotros imitamos lo que dice ahí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Aquí, cuando te habla con este lenguaje tan crudo, carne y sangre, quiere decir, y ahí mismo lo decía, ustedes son capaces de beber el cáliz que yo he de beber. ¿Son capaces? Sí, pero ellos entienden así de una manera muy superficial, sin reflexionar mucho. Porque justamente ahí también estaba hablando de una entrega y de un servicio total. Por eso es que después toditos se enojaron con estos dos, ¿verdad? Baila con hoy la privilegio, baila con hoy se bebe, ahora vio, allá. Y entonces, ahí después Jesús, esto estamos hablando de Lucas, que es interesante, ¿verdad? Pero Lucas insiste mucho en ese servicio y dice, Jesús en ese momento les reunió y les dijo a todos. Todos los gobernantes, etcétera, hacen lo que quieren, su voluntad. Oye, por lo ya posee, está vende votar, me votar para ese, ya por lo ya posee. Pero que no sea así entre ustedes. Y eso es lo que tenemos que procurar, queridos amigos, que no sea así entre ustedes. Coñan en etame, coñan en familia, me lleva. No puede ser. Si somos cristianos, que sea ya el fruto de la resurrección. Tercera semana vemos a ir. Y ahí Jesús les enseña. ¿Saben qué? Estos lugares, a mi derecha, a mi izquierda, están preparados por el Padre. Pero, ¿qué quiere decir que está preparado por el Padre? Aquellos que sirven. Ahí está.
comer la carne de Jesús, beber la sangre de Jesús, quiere decir que nosotros engulimos, yacarú, yañemón barete. Dice que nosotros somos lo que comemos, dice, ¿verdad? Así se suele decir. Peñan de yacarúa, nosotros pues se va formando nuestro cuerpo, ¿verdad? Por lo que vamos comiendo. Bueno, y entonces dice aquí, el que come mi carne y el que bebe mi sangre, quiere decir, nosotros somos lo que comemos. Nosotros somos parte de Dios. Nosotros somos esencia de Dios. Nos volvemos otros Cristos, alter Christi, y aquí los padres de la iglesia. La yacarube okwe, hañamboy ube huikwe, ube aiseñandeco, vamos a ser también otros Cristos generosos. Miren cómo termina Cristo. Cristo termina siendo justamente el Señor, el Kyrios, pero ¿dónde está su trono? En la cruz, en la lucha, en el empeño, en el sufrimiento, para llegar a la resurrección. Atención, porque estamos en el tiempo de resurrección. Pero se dan cuenta, en el tiempo de resurrección no te habla de dulce de leche y no te habla de cosas fáciles, sino que te habla de una manera incluso cruda, difícil. Dende uno becerukwe, dende uno becerukwe, entonces indica, tú no haces parte de mí. No haces parte de mí. Por eso te dice de una manera muy cruda, queridos amigos. Ese es su amor sin reserva. Y este es el modo en que quiere estar unidos a nosotros, queridos amigos. Esta es la verdadera comida. Y esta es la verdadera bebida que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que procurar vivir. Esta es la verdadera comida y la verdadera esencia de la vida del cristiano, que sigue luchando, que se sigue empeñando para llegar a lo esencial y lo fundamental. Por eso les invito hoy al reflexionar y al mirar un poco lo que Él nos está diciendo y cómo termina, ¿verdad?, su evangelio. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Es una enseñanza. Él nos está diciendo que este es el único camino. Pero el que asume este camino, dice, ese vivirá eternamente. Palabra del Señor. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada oración respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre siga alimentando a los fieles con el pan de vida y haya canales de encuentro con el Señor, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por los encarcelados, para que sean tratados como personas y encuentren oportunidades de reivindicación en la sociedad, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza plena en el Señor, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Dios Padre de toda bondad, escucha estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unión
la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar. La naturaleza entera anhelando libertad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque, destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana. Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Amén. María de